¿Qué tal? En esta clase vamos a estar repasando las operaciones algebraicas explicadas con peras y manzanas. Si a ti todavía se te sigue complicando este tipo de operaciones, quizá en este tutorial puedas encontrar la manera de resolverlas de una vez por todas. Lo primero que tenemos que saber es que la mayor parte de los errores que se cometen al hacer operaciones algebraicas son porque se confunden las operaciones, ya sea de multiplicación y división, con las operaciones de suma y resta. Y es en estas dos primeras, suma y resta, en las que nos vamos a enfocar antes que nada. Si tú sabes identificar cuando se trata de una suma y una resta, ya tienes la mitad del trabajo hecho y puedes aplicar el criterio correcto para resolverlos. Y la manera de identificarlo es muy sencillo, porque entre cada término que compone mi expresión, no existe otra cosa más que el signo que corresponde a los términos que están interviniendo en la operación. También debemos recordar que un término se compone de un coeficiente, que es una parte numérica o un número, una base o literal, que no es otra cosa más que una letra que puede representar un número del cual desconocemos su valor. Además puede haber un exponente, que por ser una explicación práctica y rápida lo vamos a ir viendo sobre la marcha, y también existe un signo que me indica si el término es positivo o negativo. Entonces en este caso tengo dos términos, uno positivo, sabemos que cuando no se escribe el signo y es el primer término se sobreentiende que es positivo, el otro también es positivo en este caso. En este segundo ejemplo tengo uno positivo y uno negativo, y acá tengo uno negativo y uno positivo. Entonces, podemos identificar como primer punto que se trata de sumas y restas, porque los signos que dividen solamente son los signos de los términos que están interviniendo. No hay nada más, no hay un signo de multiplicación, no hay un signo de división, no hay paréntesis, no hay nada, y entonces las operaciones en este caso solamente serán de sumas y restas. Bueno, pero dijimos que lo íbamos a explicar con peras y manzanas, y esto ya parece demasiado rollo, demasiados números, demasiadas letras, así es que lo vamos a cambiar a peras y manzanas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, aquí tengo ya las expresiones cambiadas para explicarlo con peras y manzanas. Donde yo tengo la expresión 3x más 2x, en vez de interpretarlo de esa manera, pongo 3 manzanas más 2 manzanas. Solamente lo único que hago es cambiar las letras por manzanas y peras. En este caso, las x las cambio por manzanas, y entonces si sumo 3 manzanas más 2 manzanas, todos sabemos que son 5 manzanas. Simple, ¿no? Entonces, de la misma manera, en este caso, si tengo 7x menos 3x, pero como yo no quiero saber de letras, sino de manzanas, entonces a la x la cambio por manzanas. Entonces serían 7 manzanas menos 3 manzanas. Eso me va a dar 7 menos 3, me da 4 manzanas. Simple, ¿no? Bueno, pero en este caso solamente tengo x, por lo tanto solamente lo sustituí por manzanas. Pero ¿qué pasa en este caso donde tengo 5x negativo más 7y positivo? En este caso ya tengo x y y. Bueno, pues las x las cambio por manzanas y las y entonces las voy a cambiar por peras, porque son cosas diferentes. ¿Y cómo puedo sumar o restar, según sea el caso? En este caso las manzanas son negativas, menos 5 manzanas más 7 peras. ¿De qué manera se puede hacer eso? Pues simplemente no hay manera de hacerlo, no hay manera de englobar en un solo número que se trate de peras y manzanas. Entonces, en este caso tenemos que decir que el resultado son 5 manzanas negativas más 7 peras positivas. Es decir, con esa expresión no se puede hacer absolutamente nada, y por lo tanto el resultado viene siendo la misma expresión. Ahora, traduciendo esto a números, que es como realmente lo trabajamos en el álgebra, entonces 3x más 2x, lo mismo que
3 manzanas más 2 manzanas fueron 5 manzanas, 3x más 2x serían 5x. Y del mismo modo que 7 manzanas menos 3 manzanas fueron 4 manzanas, 7x menos 3x serían 4x. Y del mismo modo que 5 manzanas negativas y 7 peras positivas no se pudieron sumar y el resultado fue la misma expresión, entonces menos 5x más 7y va a ser igual a menos 5x más 7y. Así de sencillo es que nosotros podemos resolver este tipo de operaciones. Pero vamos, como siempre, de lo más sencillo a lo más complicado. ¿Qué pasa si tenemos más de 2 operaciones? ¿Y qué pasa si tenemos exponentes? Vamos a ver los siguientes ejemplos. Ok, aquí tengo unos ejercicios que pudieran parecer un poquito más complejos, pero en realidad son muy sencillos si seguimos utilizando el mismo criterio. Vamos a ver el primero, dice 3x más 2y menos 5x más y. Recordemos, como en el ejemplo anterior, a las x les poníamos manzanas y a las y les poníamos peras, y de esa manera solamente se trata de identificar lo que son peras, se suma o se resta con lo que son peras, lo que son manzanas, se suma o se resta con lo que son manzanas. Así de sencillo. Bueno, para no hacer el ejemplo, el intercambio, vamos a realizarlo de una vez ya con las letras. Identifico las que son x con las que son x y las que son y con las que son y. Entonces, aquí tengo 3x y aquí tengo 5x. Los 3x son positivos y los 5x son negativos. Entonces 3x menos 5x sería como decir 3 manzanas menos 5 manzanas. Entonces, si a 3 le resto 5, me van a quedar 2 negativos de x. Así de simple, ya lo hice directamente con números. Y en el caso de las 10, identifico que aquí hay y aquí también hay y. Entonces 2y positivo más una y. Recordemos también en el álgebra que cuando no tenemos un número delante de la literal, siempre existe un 1. Entonces serían 2 más 1, serían 3y. Entonces esto me da menos 2x más 3y. Así de sencillo, ya lo puedo hacer con álgebra, pero utilizando el criterio de las peras y manzanas. Las x con las x, las y con las y. Las manzanas con las manzanas, las peras con las peras. En el siguiente ejemplo, que también tengo más de 2 términos, en este caso tengo 3 términos, lo primero que tengo que identificar es qué es lo que se puede sumar. En este caso hay una x, o un término que tiene x, más bien son 3x, y tengo que buscar otro término que tenga x. En este caso, menos 9x. Entonces a 3 le resto menos 9. Entonces 3 menos 9 me va a dar 6 negativo de x. Recordemos que siempre se debe de poner lo que estamos sumando o restando. En este caso, las x. Y hay un término que queda solo. Este término no tiene con quién sumarse o restarse. ¿Qué hacemos con él? Pues simplemente lo añadimos al resultado. Más 2y sería más 2y. Así de sencillo y así de simple. Ahora, vamos a ver este otro ejemplo. Vamos subiendo poco a poco el grado de complejidad. Aquí tengo x y aquí también tengo x. Estas podríamos pensar que se suman. Y acá también tengo x. Todos los términos son x. Es como si dijera que todas son manzanas. Sin embargo, hay otra característica, que en este caso las x tienen exponentes. ¿Cómo vamos a hacerle con los exponentes? Bueno, pues vamos a regresar al ejemplo de las peras y las manzanas por un ejemplo. Lo ideal o lo más correcto es entender de qué se trata o qué quiere decir un exponente. Pero esto, como vamos a tratar de hacerlo para fines prácticos, lo vamos a explicar de una manera más sencilla y más adelante, cuando veamos otro tipo de operaciones, vamos a explicar un poco mejor de qué se tratan los exponentes. Para este caso, solamente diremos que el exponente de la x es como una característica de ella, o sea, una característica de la x.
Es decir, si la x la cambiamos por manzanas, es como si el exponente fuera una característica de esa manzana. ¿Cómo lo podemos entender? Regresando al ejemplo de las peras y las manzanas. Bueno, pues aquí tengo 3x, serían 3 manzanas. Si estas son 2x, también serían 2 manzanas. Parecen tomates, pero son manzanas. Y en este caso que tengo 4x, también serían 4 manzanas. ¿Sí? Nada más que ahora hay unas manzanas que están al cuadrado y hay otras manzanas que están elevadas al cubo. Entonces, para poder entender esto, vamos a decir que las manzanas que están al cuadrado son manzanas rojas, y en este caso este está al cuadrado roja y este está al cuadrado, también es una manzana roja. Y las que están al cubo no pueden ser iguales porque son de otro tipo. Entonces estas que están al cubo son manzanas azules. Así de simple podemos tener un criterio para entender qué vamos a hacer. Entonces, nosotros ya podemos deducir que para hacer la suma tenemos que agrupar lo que sea igual y entonces sumarlo. Y lo que no es igual, entonces no lo podemos sumar. Entonces aquí podemos decir que 3 manzanas rojas yo la puedo sumar con 4 manzanas rojas. Entonces 3 más 4 me va a dar 7 manzanas rojas. Y el 2, que son manzanas azules, no lo puedo sumar con las otras 7, pero lo voy a agregar al resultado. Entonces aquí me van a quedar 2 manzanas azules. Entonces, si traslado esto a expresión algebraica con números y letras, puedo decir que las 3x que son cuadradas se suman con las 4x que son cuadradas y me va a dar 7x cuadrada, y las 2x que son cúbicas no las puedo sumar con las otras, entonces las agrego como menos 2x cúbica. Aquí cometí un error, este signo es negativo, entonces este es negativo también. Y ahí tenemos ya el resultado de la expresión. Entonces, una vez que regresamos al criterio de las peras y las manzanas, podemos decir que solamente se suman aquellos términos que son exactamente iguales en cuanto a su base o literal y también en cuanto a su exponente. Si tiene diferente base, no se suma. O si tiene la misma base pero el exponente es diferente, tampoco se suma. Ni se resta según sea el caso. Entonces, por último, en el último ejercicio tenemos que identificar lo que es exactamente igual. Este 3x cuadrado, ¿con qué más se puede sumar? Este es y cúbico, no. Y aquí tengo un 6x cuadrado también. Entonces, 3x cuadrado menos 6x cuadrado me va a dar 3 menos 6, me va a dar 3 negativo. Entonces aquí tengo menos 3x cuadrado. Y el 2y cúbica más y, este es diferente y este también es diferente, porque aunque son y los dos, este es cúbico y este no tiene el cúbico arriba, está elevado a la 1. Entonces no puedo decir que es el mismo término, entonces solamente lo voy a agregar al final. Entonces esto quedaría más 2y cúbico más y. Bien, estos fueron los criterios para realizar operaciones de sumas y restas explicados con peras y manzanas. Yo espero que te hayan servido y debes de tener muy presente que estos criterios solamente sirven para sumas y restas. Cuando hablemos de multiplicaciones y divisiones, vamos a ver otros criterios que estudiaremos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!